El libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 23 al 37. Dice así: tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad, dijeron. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, su santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Hasta aquí, hermanos, concluimos con Hechos capítulo 4. Como reflexionamos el viernes, en el culto del viernes, debido a todo el apoyo que tenían Pedro y Juan por parte del pueblo y que los líderes y sacerdotes corruptos de Israel tenían más miedo de los hombres que de Dios, pues ellos, aún estando enfadados con Pedro y Juan por hablar de Jesús, sobre la resurrección de los muertos y haber sanado a un lisiado, a un mendigo cojo, pues aún así, pese a que los encarcelaron durante un día, no pudieron acusarles de nada. Por tanto, al día siguiente, amenazándoles verbalmente, tuvieron que dejarles libres. Pedro y Juan tenían toda su confianza puesta en Dios. Probablemente los miembros del Sanedrín podrían haberles condenado de muchas formas. Estos miembros del Sanedrín fueron los que juzgaron injustamente a Jesús, lo entregaron a los gentiles para luego sentenciar su muerte en la cruz. Desde luego podían haberlos encarcelado a los apóstoles Pedro y Juan, mandándoles apedrear o incluso inventar falsas acusaciones para que también mueran crucificados como su maestro. Los apóstoles ya conocerían muy bien los antecedentes del injusto juicio de su Señor, pero aún así continuaron con su ministerio y dieron la cara ante el concilio. También lo comenté esto el viernes. En los tiempos de Jesús, Pedro tuvo miedo de su vida y negó 3 veces a Jesús. Si no lo hubiese negado, hubiese sido juzgado ante el Sanedrín junto con Jesús
y probablemente no hubiesen sido 3 crucificados, Jesús y 2 ladrones, sino Jesús, Pedro y 2 ladrones. Pero no era el tiempo de Pedro. Dios tenía planes preparados para Pedro. Y por supuesto, Pedro también debía de crecer espiritualmente, mucho. Y es por eso que Pedro, por miedo, negó que tenía algún tipo de relación con Jesús. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, después de la ascensión de Jesús y después de ser lleno por el Espíritu Santo de Dios, tal y como el Padre lo había prometido, ahora, junto también con su madurez espiritual, pudo dar la cara ante el mismo concilio que condenó a muerte a su maestro. Y lo hizo con valentía, junto con su compañero Juan. Y es por eso que, tras ser liberados, fueron inmediatamente a donde estaban toda la comunidad de creyentes. Recordad que el primer sermón de Pedro produjo que 3.000 personas se convirtiesen. El segundo sermón de Pedro produjo 5.000 conversiones. En esta ocasión se dice 5.000 hombres. Así que lo mismo, se convirtieron más personas, también quizá mujeres y personas más jóvenes, no lo sabemos. Y la comunidad de creyentes, que en este momento ya sería una buena comunidad, muy grande, de miles y miles de personas, se llenaron de alegría al ver a los apóstoles Pedro y Juan y de forma unánime oraron al Señor. La comunidad se podría haber preocupado por estas represalias, ¿verdad? Habían sido amenazados fuertemente por el concilio de Israel, pero no lo hicieron. Por otro lado, esta comunidad de creyentes podría haber hecho algo igual de malo o hasta incluso peor. Se hubiesen reunido quizá y hubiesen pensado: a ver, hermanos, acabamos de ser constituidos como comunidad de creyentes por el poder del Espíritu. Somos ya un buen número de creyentes. A varios de nuestros líderes, concretamente a Pedro y Juan, les han amenazado de que no vuelvan a hacer ningún tipo de milagro, mucho menos en el nombre de Jesús, y que tampoco digan nada acerca de Jesús y la resurrección de los muertos. ¿Qué os parece, hermanos, si nos reunimos y votamos formas de predicar y de hablar de Jesús y de hacer milagros sin que el concilio se ofenda? Seamos personas prudentes y hablemos de Jesús de una forma un poco menos, vamos a decir, fuerte para la gente, sin herir sensibilidades, sin chocar con la fe de Israel, ni nada de eso. Pues desgraciadamente todo esto, que por supuesto lo digo de forma hipotética, hubiese sido un grave error. Pero no lo hicieron. Por un lado, no tuvieron miedo de las represalias, y por otro, no intentaron controlar la iglesia porque sabían que la iglesia solamente la controla Dios. Ellos entendieron que esto era poder de Dios. Se llenaron de alegría y adoraron al Señor, proclamando su soberanía en medio de sus oraciones. Comienzan su oración resaltando la preciosa identidad de Dios como creador. Él ha hecho todas las cosas, pero también como aquel que tiene todo bajo control, y que los propios salmos ya expresaban aquello que iba a pasar en contra de Dios y del Mesías. Y por eso aquí en la oración citan el Salmo número 2. Tal y como ya se ha ido expresando en los 2 sermones de Pedro, también se deja en evidencia en esta oración comunitaria, los versículos 27 y 28, que tanto los líderes romanos, Herodes y Pilato, como ciertos gentiles y muchos del pueblo de Israel, se pusieron en contra de Jesús. Pero todo eso formaba parte del plan de Dios, y se había cumplido como Él había querido. Esto también os lo compartí en su día, ¿verdad? Los romanos y los judíos corruptos pensaban, cada uno a su manera, que estaban haciendo algo bueno,
que estaban manteniendo, por un lado, su poder político, los romanos, y por otro lado, su poder religioso corrupto, el Concilio de Israel. Pero lo que verdaderamente estaban haciendo ambos, hermanos, era contribuir en el plan de Dios. Incluso el propio Satanás, que usó como última carta de tentación la cruz y permitir que la mayoría de sus discípulos le abandonen, no todos, pero la mayoría, y que en ese momento de soledad, de muerte, de juicio injusto, Jesús, en los últimos instantes de su vida, le pide al Padre: Señor, envíame un ángel, sácame de aquí. Eso era lo que quería Satanás. Para Satanás, la cruz era la última carta para que Jesús no cumpliese con su obediencia al Padre. Ahí Satanás lo apostó todo. Porque probablemente Satanás, que conoce las Escrituras y con las Escrituras tentó a Jesús en el desierto, sabría que si Jesús moría sin pecado, había perdido. Pero a su vez, entendió él que en la cruz sería el único momento donde Jesús podría darse por vencido. Nosotros ya sabemos la historia. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y murió sin pecado. Para nosotros, hermanos, saber que tenemos un Padre en los cielos, que hasta incluso los planes del maligno y por supuesto también las conspiraciones y estratagemas de líderes políticos y religiosos corruptos, aun lo que ellos planifiquen e intenten hacer en contra de Dios y su iglesia, aun eso, si lo llegan a hacer, es para el cumplimiento del plan de Dios, para que la voluntad de Dios se siga mostrando. Los creyentes están muy conscientes de que el Señor es el soberano y le ruegan en oración que les conceda el valor necesario para hablar su palabra pese a las amenazas. En efecto, como ya lo he dicho, el Sanedrín había amenazado verbalmente, seguramente de muerte, a Pedro y Juan y a cualquiera que se atreva a hablar de Jesús, de la resurrección de los muertos o hacer un milagro en el nombre de Jesús. Estaban siendo amenazados de muerte. Y es por eso que en esta oración comunitaria todos los creyentes piden de forma unánime: Señor, danos valentía para predicar de tu palabra. Todo esto me hizo recordar esa famosa lista de pecados que son motivo de castigo eterno, según Apocalipsis capítulo 22, versículos del 6 al 8. Dijo el Señor: todo ha terminado. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. En esta lista de pecados que son causa mayor para ser enviado al infierno, el primer pecado que aparece no es precisamente el pecado que más nos imaginaríamos, ¿verdad? Si llegásemos a pensar en el infierno, en aquel lugar donde se vive a espaldas de Dios, donde hay sufrimiento eterno, probablemente cada uno entendería que en ese lugar estarían violadores, asesinos, pedófilos, ¿verdad? Cualquiera diría esos, y por supuesto que no se hayan arrepentido, que no hayan sido personas que se han restaurado de esos errores, esos irán al infierno. Yo creo que cualquiera pensaría que eso sería así.
Pero en la lista, la primera persona que aparece, bueno, el primer grupo de personas que aparecen, no son los que cometen inmoralidades sexuales, no son los asesinos, no son los corruptos, ni los mentirosos, ni los que practican brujería, son los cobardes. Los cobardes serán de los primeros que van a ese lugar donde sufrirán eternamente y estarán a espaldas de Dios. Y se darán cuenta que necesitan a Dios, pero por su pecado no podrán estar cerca de Dios. Y os comento este texto porque creo que va en la línea, hermanos, de lo que ellos mismos están orando. Señor, danos valentía para predicar tu palabra, aun cuando nos están amenazando verbalmente de la muerte. E incluso resulta muchísimo más duro leer Apocalipsis, porque en Hechos, desde luego, conforme vamos leyendo los capítulos, veremos que la persecución ante el cristianismo va creciendo. Pero Apocalipsis es posterior al libro de los Hechos. Y ni qué decir cuando reflexionamos a nivel histórico en el primer siglo y segundo siglo del cristianismo. Prácticamente todos los cristianos que hablaban de su fe libremente eran enviados a los leones, eran quemados en las hogueras. Los propios discípulos de Jesús fueron aserrados, les mataron con lanzas, les crucificaron en una cruz o boca abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, en medio de ese contexto de persecución, Señor, danos valentía para predicar tu palabra, porque los cobardes van al lago de fuego. Por supuesto, los líderes tienen bien claro que todos los milagros, sanidades y prodigios que se han realizado y que se realizarán después serán siempre en el nombre y el poder de Jesús. Pedro mismo, cuando empieza a dar su segundo sermón, les habla a la gente que estaba alrededor del templo: ¿por qué os sorprendéis? ¿Acaso este milagro de este hombre lisiado, de este mendigo cojo, fue por mi piedad? ¿O fue hecho por mi poder? Este milagro fue hecho en el poder del nombre de Jesucristo, no en el mío, y ni siquiera porque yo sea una persona piadosa, santa, ni nada que ver. Ha sido en el poder del nombre de Jesús. Y qué bueno saber que en medio de esta oración comunitaria, los líderes y los demás creyentes expresaban la idea de que todo milagro, sanidad y prodigio que se haga en la iglesia es por el poder de Dios. Y así lo reconocen claramente en el versículo 30. Tras esta oración nos comparte Lucas que el lugar donde estaban ellos congregados tembló. Y con ese temblor todos fueron llenos del Espíritu y hablaron con valentía la palabra de Dios. Tal y como vemos, lo ocurrido fue para promover la gloria de Dios y no una fama de la comunidad de creyentes, o que la comunidad de creyentes adquiera un mayor estatus en la sociedad de Israel. Todo era siempre para dar gloria a Dios y para que su reino se extienda. En los versículos del 32 al 35 se muestra esta confirmación de la llenura del Espíritu, que además ya se documentó anteriormente en Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47, y que en su día reflexionamos al respecto. En esta ocasión, Lucas escribe de una forma más directa la tremenda unidad que mantenía la comunidad de creyentes, y más adelante mostrará nombres de buenos y malos ejemplos de esta unidad. ¿Cuál es el nombre de ese buen ejemplo de unidad y de llenura del Espíritu? Bernabé. ¿Cuál es el ejemplo de personas que querían manipular y engañar en la iglesia? Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5, es un texto muy difícil de reflexionar hoy en día.
pero que llegaremos ahí en profundidad el viernes. Ahora, al final, lo comentaré de manera muy rápida. Parece ser, hermanos, que esta comunidad de creyentes, según ya por segunda vez nos muestra Lucas, lo tenían todo en común, dentro de la propia comunidad. Ninguno decía que algo fuese de su propiedad, pues todo era para todos. Los apóstoles continuaban enseñando el gran testimonio de la resurrección de Jesús, pero también se encargaban, según lo que aquí nos narra Lucas, de repartir los recursos necesarios para que nadie de la comunidad pasase necesidad. Esta pregunta os la dije la otra vez, ¿verdad? En Hechos 2, cuando vemos que reciben el Espíritu, Pedro predica y se convierte en 3.000 personas y de repente nos narra Lucas que todos pusieron todo en común para que nadie pasase necesidad. Yo os comenté, me pregunto, ¿quién o quiénes habrán administrado todo ese dinero? Porque dice el texto que aquellos que tenían propiedades, tierras, casas, lo que sea, lo vendieron. Y todo el dinero que sacaron de allí lo pusieron en la iglesia. Y yo me preguntaba, ¿quiénes administrarían ese dinero? Porque desde luego somos humanos. Y el dinero nos corrompe. Por un lado os dije, probablemente sean los apóstoles los que administrarían ese dinero, porque son las personas más maduras en el Evangelio. Pero sin embargo, acto seguido, después vimos que Pedro y Juan estaban yendo al templo a orar y de repente había un mendigo ahí pidiendo dinero y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese texto, aparte de evidentemente el milagro y todo lo que pasó después, nos enseña que aunque varios hermanos que antes eran ricos, pero que conocieron a Jesús y evidentemente lo dieron todo y dejaron de ser ricos, todo ese dinero no fue al bolsillo de los apóstoles. Los apóstoles, aquí ya se nos dice, administraban el dinero en cuanto que al recibirlo lo daban a aquellos que lo necesitaban, para que todos vivan dignamente, que a ninguno le sobre y a ninguno le falte. Por tanto, los apóstoles no se quedaban con nada de dinero y andaban como Jesús anduvo. Humilde, sencillo. Qué diferente es hoy en día, ¿verdad, hermanos? Por un lado, hay iglesias donde sus asistentes o creyentes tienen muchísimos apegos todavía por lo material y muchísimo ego. Pero luego hay otras iglesias donde ciertos pastores, maestros, misioneros usan estos textos para manipular a la iglesia. Les dicen, sí, hermanos, ofrendad todo lo que tengáis, dadlo todo y Dios os dará el doble. Dad el dinero y el Señor os bendecirá. ¿Tienes un problema de enfermedad? ¿No encuentras una pareja? ¿No encuentras trabajo? Tú dale tu dinero al Señor y el Señor te prosperará. Esos discursos se han dado y ahora mismo se están dando en algunas iglesias, desgraciadamente, en el mundo. Y usan textos así o de otro tipo para manipular a la gente a que dé algo, pero ni siquiera para que lo den, entendiendo las razones de por qué hay que darlo todo a Dios, sino que lo dan como si fuera una inversión, como si la bolsa o el alfolí que usamos fuese un banco. Yo voy a meter ahí una ofrenda de 100 euros porque el pastor me ha dicho que me va a dar el doble. Entonces la semana que viene algo va a pasar. No sé, me encontraré los billetes en la calle o no sé.
O el jefe va a decir, mira, has hecho un trabajo tan bueno que te voy a dar un suplemento de 200 euros. A saber qué pensará cada uno. Y por supuesto los pastores, misioneros o lo que sea de esas iglesias, ¿qué hacen con ese dinero? ¿Se comportan como los apóstoles que se lo dan a la gente de la iglesia que lo necesita de verdad? No. Lo usan para comprarse un traje nuevo, para comprarse un jet privado, para comprarse una casa más grande. ¿Eso es lo que estaba enseñando Dios? Por supuesto que no. Pero tampoco Dios enseña a que vivamos apegados a las cosas. Ni a un extremo, ni al otro. ¿Verdad? Según Lucas, todas las personas que tenían tierras, casas o cualquier tipo de posesiones, las vendían y llevaban el dinero de las cosas vendidas para que fuesen distribuidas de forma justa a todos. Y esa responsabilidad estaba en los apóstoles. Dicho esto, el autor nos menciona el nombre de una persona que luego será relevante para los viajes misioneros, porque será el compañero del apóstol Pablo, y esta persona es Bernabé, el cual vendió una hacienda que tenía y se lo dio a los apóstoles para que lo gestionasen. Más adelante, como ya dije antes, veremos el caso opuesto, el caso de Ananías y Zafira, los cuales pretendieron engañar a la comunidad de creyentes. Ellos vieron, wow, todas las personas ricas que han entendido que Dios existe y que quieren creer en Dios y seguir a Jesús y que han recibido el Espíritu, todas estas personas están dejando sus riquezas atrás, las están dando a la iglesia para que la iglesia se lo dé a las personas enfermas y pobres para que vivan dignamente. Pues Ananías y Zafira, que eran un matrimonio, habrán hablado entre ellos y dicho, bueno, vamos a vender todas estas tierras que tenemos, pero por si acaso nos vamos a quedar con una parte. Sin embargo, nos vamos a acercar a los apóstoles y les vamos a dar todo el dinero de esa parte que nosotros sabemos, ellos no. Y vamos a dar la impresión de que lo estamos dando todo, como Bernabé y muchos otros que no se dan el nombre. Y en ese momento Pedro, que por supuesto no tendría un inspector por ahí que le dijese por cuánto vendió Ananías y Zafira sus terrenos, sino que el mismo Dios le reveló a Pedro que lo que Ananías y Zafira estaban dando a la iglesia no era todo lo que habían vendido. Y sin embargo querían dar la imagen de que también estaban vendiéndolo todo, como Bernabé y otros. Pero el apóstol Pedro no solamente tuvo este discernimiento, esta revelación de Jesús, el Espíritu de Jesús, sino que además el Espíritu le reveló que esa mentira se la había puesto Satanás en el corazón de ellos. Ellos permitieron que Satanás pusiese esa mentira en su corazón y que intenten engañar a la iglesia. Fijaos, es que Satanás estaría totalmente enfadado porque no sabía cómo entrar y dinamitar la comunidad de creyentes que se había constituido. Y no sabría cómo dinamitar, ¿sabéis por qué? Porque todos los creyentes estaban llenos del Espíritu, estaban en comunión con Dios, obedecían las doctrinas de los apóstoles y nadie creía que algo fuese suyo. Sin embargo, hoy en día, ¿cuánto tienta Satanás a la gente por medio de sus posesiones? No necesariamente aquellos que se afanan por trabajar más, ahorrar más, y así puedo tener una casa mejor, o un coche mejor, o lo que sea. Sino incluso por dar esa falsa seguridad de que eso es lo más importante en tu vida. Tú trabajas 8 horas al día, preocúpate de tener un buen sueldo y así podrás tener un mejor coche o una mejor casa o lo que sea que quieras tener mejor. Y ya si eso, en la noche, oras 10 minutos, hasta que te quedes dormido. Eso es lo que quiere Satanás para tu vida. Que dejes a Dios para la noche.
Pero Dios quiere que toda nuestra vida esté centrada en Él. No solamente los últimos 10 minutos antes de dormir, donde probablemente incluso te puedes quedar dormido orando sin saber lo que estás diciendo. Personalmente, yo sé que para la iglesia de hoy, no hablo de la iglesia de Hortaleza, hablo de la iglesia en general, la iglesia del siglo XXI, esto es un gran desafío. De hecho, supongo yo que las iglesias o bien no conocen estos desafíos que aparecen en el libro de los Hechos y por eso no lo practican, o bien lo han leído pero pasan de ello. Porque en efecto podrían levantarse aquí o en cualquier lado pastores, creyentes diciendo: esta comunión que había en los primeros años de la iglesia era una comunión para ese tiempo. Solamente allí debían de poner todas las cosas en común. Solo allí debían mantener una unidad en todos los sentidos. Ahora ya cada uno que viva más o menos dignamente como pueda, y si puede ayudar algo en la iglesia, estupendo, y ya está. Supongo que habrá gente que piense que eso es así, porque veo que casi todas las iglesias funcionan así. Y sin embargo, la iglesia en su origen, bíblicamente, no era para nada así. Pero lo precioso de todo esto es que yo no entiendo en ningún momento que aquí los apóstoles y el resto de creyentes se reunieron y dijeron: vamos a constituir un sistema económico donde pongamos todas las cosas en común y así nadie sea rico y nadie sea pobre. Aquí no vemos un sistema económico político que ellos hayan fundado, ¿verdad? Sino que todos ellos fueron llenos del Espíritu y el Espíritu mismo les dio a entender de que todos eran uno, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Jesús es la cabeza. Y que por supuesto toda esta praxis, toda esta realidad, toda esta práctica estaba fundada en el Evangelio de Jesús. Porque constantemente el Señor Jesús enseñaba que debíamos dejar todo atrás para seguirle a Él. Constantemente el Señor Jesús exhortaba a la gente a que primero se centrase en Dios y luego el resto. Primero el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Vended todas vuestras posesiones, todo lo que tengáis a los pobres, porque es mejor acumular tesoros en el cielo que aquí en la tierra. Dejad atrás todas esas cosas que la polilla y el hollín se lo llevan, lo corrompen y lo desaparecen, e invertir en el Señor y en la eternidad. Visto desde todos los planos, hermanos, desde el plano social, desde el plano económico, pues es una gran inversión. Porque ¿de qué vale ganarse incluso todo el mundo si pierdes tu alma? O aquel que no es capaz de aborrecer todo lo que hay en su vida a causa de mí, no es digno de mí. Incluso a su familia. Qué fuerte esa enseñanza de Jesús. Aquel que no es capaz de negarse a sí mismo, de tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿Veis, hermanos, que la esencia de toda esta práctica que la iglesia estaba haciendo estaba en Jesús, en sus palabras, en sus enseñanzas? Aquí la iglesia en ningún momento conspiró en contra de Dios. Aquí en ningún momento la iglesia dijo: bueno, el Señor ya ascendió y sí, bueno, dice que nos ha dado su Espíritu, pero vamos a hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a hacer nuestros estatutos, nuestro reglamento interno, vamos a construir nuestra membresía y vamos a hacer de la iglesia de Dios la iglesia de nosotros. En ningún momento aparece eso en la Biblia. Por supuesto, tampoco podemos sobreespiritualizar las cosas.
Cuando pensamos en la iglesia, debemos entender que la iglesia es un organismo vivo, divino, porque Dios lo ha dado, lo ha engendrado, por tanto es un organismo divino, pero por otro lado es una organización humana, donde tenemos un orden. Y ese orden es bueno siempre y cuando no quiera estar por encima de la idea y de la realidad de que Dios está al control, de que la iglesia le pertenece a Dios. Cuando ponemos nuestra denominación o nuestra forma de hacer el culto o nuestros estatutos y reglamento interno por encima de la Biblia, ya no somos cristianos. Somos cualquier otra cosa, pero cristianos no somos. Y yo sé porque para mí mismo lo es, hermanos. Para mí mismo es un gran desafío esto que estoy compartiendo con vosotros, porque lo estoy aprendiendo junto con vosotros. Porque ya os dije una vez que la Biblia la puedes leer 10 veces, que cuando lo leas una vez más, volverás a aprender más cosas. Siempre, por más que leas un texto 80.000 veces, léelo una vez más y aprenderás más. Y por supuesto esto es un desafío enorme para mí, y por tanto entiendo que será un gran desafío para vosotros. Pero fijaos que el desafío que aquí estamos hablando de forma más directa es dejar atrás todas nuestras posesiones. Darlo todo para la iglesia de Dios. Pero ese no es el mayor desafío de ser un cristiano. El mayor desafío de ser un cristiano es dar tu vida. Que si tú tienes casas, coches o lo que sea y que entiendas que debas darlo a la iglesia, es un gran esfuerzo, un gran reto. De hecho, yo diría que sería casi impensable que hoy en día se haga, a no ser que ese lugar sea una secta. Aún así, eso no tiene nada que ver con entender que no solamente eso es suficiente. Ni siquiera tampoco es suficiente que des un poco de tu tiempo, sino que des toda tu vida. Es más, incluso ir más allá, que entiendas que no es tu vida, sino que es la vida de Dios en ti. Y esto lo compartí en el estudio bíblico antes. Cuando el joven rico se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna, el reino de los cielos, para estar ahí, ¿no? Y Jesús le contestó primero con la ley. Y el joven rico le dijo, yo ya la cumplo. Evidentemente no la cumplía. Nadie, por sus propias fuerzas, ha podido cumplir la ley de Dios. Pero Jesús, al ver su corazón, muchas cosas podría haberle dicho, pero al ver que en su corazón lo más importante era su riqueza, le dijo a ese joven rico, da todas tus riquezas a los pobres y sígueme. Y claro, probablemente ese joven rico, que tendría muchísimas posesiones, tierras, casas, etc., pensaría, lo mismo si vendo 3 o 4 casas y le doy ese dinero a Jesús y sus discípulos para que lo administren y se lo den a los pobres o lo que ellos crean, Jesús me hace su discípulo. Probablemente quizá el joven rico se acercó a Jesús pensando eso. Si doy un poco de mis riquezas, que tengo un montón, voy a ir al cielo. Pero Jesús le dijo, dalo todo. Y como él tenía amor por sus riquezas y por la posición que adquiría con esas riquezas, se fue triste. Y por supuesto no fue discípulo de Jesús. Pero si Jesús hubiese querido ser más todavía sincero, o mejor dicho, directo con el joven rico, le podría haber dicho, niégate a ti mismo y sígueme. Porque si algo ha demostrado la historia de la iglesia, hermanos, es que hay mucha gente que cree que por dar mucho dinero a la iglesia de todo lo que tiene, o al menos dar mucho en comparación a lo que da el resto, esa iglesia es mía.
Muchísima gente adinerada piensa que como ellos ofrendan una cantidad muchísimo más grande de lo que ofrendan el resto, la iglesia me pertenece más a mí que a ellos. O peor aún, la historia de la iglesia también ha demostrado que mucha gente da dinero a la iglesia y piensa que con dar dinero a la iglesia ya ha cumplido. Piensan que yo ya he dado una ofrenda mayor y la sigo dando cada mes. Que los hermanos que no tienen casi nada para ofrendar porque a las justas llegan a fin de mes, me sirvan, me canten bonito en la alabanza, me cuenten anécdotas y chistes en el púlpito, me sirvan el café, me pongan calefacción en invierno y aire acondicionado en verano, porque yo aquí estoy dando una buena ofrenda y ya no tengo por qué hacer más. La historia de la iglesia ha demostrado que mucha gente ha pensado así y hoy en día piensa así. Pero no es así. Aunque lo des todo tu dinero, eso tampoco es suficiente. Porque tienes que dar tu vida, tu tiempo, todo. Ni siquiera una parte. Ahora bien, esta es mi convicción y por supuesto también es una reflexión que tengo que trabajar. Y que entiendo que debe ser una convicción de la iglesia. No tiene que ser ni de uno, ni de dos, ni de tres. Si no es de la iglesia no vamos a ningún lado. Y creo que en algún momento llegaremos allí, porque la iglesia llegó allí. Pero que ni por ningún momento se nos pase por la cabeza que esto lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas, porque eso es mentira. Si los apóstoles y el resto de creyentes se hubiesen puesto a reflexionar cómo hacer para que ninguno de nosotros tenga necesidades y a fundar un sistema político económico para ello, bueno, yo creo que ya han habido esos sistemas políticos en la historia que han intentado mantener esa supuesta igualdad de recursos para todos y no lo han podido conseguir. Porque el ser humano es malo por naturaleza, es pecador. Solo la iglesia puede conseguir eso, ¿y sabéis por qué? Porque tiene el Espíritu. Ningún sistema político económico puede conseguir verdaderamente una igualdad entre todos, que todos nos amemos los unos a los otros, que nadie le sobre para que se jacte, pero a que nadie le falte para que pase humillación. Y así debe ser la iglesia, hermanos. Y creo que si la iglesia verdaderamente leyese y practicase la palabra de Dios, se notaría. Y si somos prácticamente irrelevantes para la sociedad en España, como evangélicos, es porque estamos haciendo varias cosas mal. Y creo que eso debemos de reflexionarlo también. Más aún si nos atrevemos a decir que creemos en Jesús. Más aún si nos atrevemos a decir que Él es nuestro Maestro, nuestro Señor. Porque llegar a afirmar tales palabras implican que acabemos como Él. Y cada uno es de su padre y de su madre y cada uno habrá conocido a Dios a su manera. Yo me alegro mucho de haber conocido a Dios como lo he conocido. Porque lo conocí en la universidad. Y cuando lo conocí en la universidad, yo no tenía prácticamente ninguna influencia de mis padres, ni de amigos, ni de nada sobre el cristianismo. Cuando empecé a plantearme la idea de que exista algo más allá de la muerte, de la dimensión espiritual y todas estas cosas, yo no me puse a leer la Biblia y ya está. Yo me puse a leer todo tipo de religiones y filosofías para ver si alguna era cierta. Pero como estaba ciego espiritualmente hablando, muerto espiritualmente hablando, por mis propias fuerzas yo no pude conocer a Dios. Pero Dios, en su gracia,
me tocó el corazón y me reconcilió con Él. Me hizo su hijo. Me dio a entender que Él existía. Y en el momento, hermanos, en el que me di cuenta de que Dios es real, si Dios por definición es real, un ser superior es real, yo quiero conocerlo. Porque es lo más importante que podemos llegar a conocer. Hay muchas cosas importantes que debemos conocer, pero lo más importante es Dios. Y cuando leí las Escrituras, hermanos, yo no sé si recordáis la primera vez que habéis leído el Evangelio. Que lo habéis leído de verdad, con detenimiento, no porque en el colegio os hayan mandado copiar algún texto de Lucas porque os habéis portado mal en religión o qué sé yo. O porque tu madre te llevaba a la comunión de tu prima o qué sé yo. No, que de verdad te sentaste y reflexionaste y leíste el Evangelio y pensaste en ello. Recordar la primera vez que habéis leído el Evangelio. Pues hermanos, cuando leemos por primera vez el Evangelio y vamos viendo lo que Jesús narra a sus discípulos, aquellos al menos que les gusta leer la poesía, todo tipo de novelas, a filósofos. Por supuesto, cuando leemos las Escrituras, lo podemos leer bajo todos esos recursos literarios. Para diferentes planos de interpretación. Podemos leer las cosas de forma literal, de forma alegórica, con simbolismos. Y claro, cuando lees el Evangelio y ves todo lo que dice Jesús, piensas, pues puede ser que Jesús lo esté diciendo de forma natural, de forma, vamos a decir, literal. Pero bueno, creo que lo que está diciendo es también una expresión poética acerca de la vida, de morir por tus ideales. ¿Cuántos han escrito acerca de eso, de morir por nuestros ideales? Incluso sin necesidad de ser creyente. Pero cuando sigues leyendo, hermanos, y te das cuenta de que lo que Jesús enseña, Él mismo lo hace, te das cuenta de que ya no es algo poético ni alegórico. Te das cuenta de que es literal. Y además te das cuenta de que es un maestro justo. Porque ¿cuántos, verdad, se han levantado diciendo, haced esto, y luego él mismo no lo hace? O sea, un hipócrita. Pero Jesús no fue así. Jesús le dijo al resto que debían abandonarlo todo y él lo hizo primero. Jesús les enseñó al resto que había incluso que morir por nuestra relación con Dios y él lo hizo primero. Pero hermanos, lo precioso de haber leído el Evangelio por primera vez y haber evolucionado en tu pensamiento es no quedarte solamente en el Evangelio, sino leer el libro de los Hechos y las cartas de Pablo y también todos los documentos históricos de aquella época, extrabíblicos, por supuesto. ¿Sabéis por qué? Porque si todo hubiese terminado en esas enseñanzas de Jesús y en su muerte, ¿cuántos a lo largo de la historia no han dado enseñanzas preciosas de leer, verdad? Utópicas incluso. Incluso han llegado a morir por sus ideales, pero luego todo quedó allí. Se hubiese quedado como un loco. Pero no fue así, hermanos. Cuando leemos Hechos, cuando leemos las cartas de Pablo y cuando leemos documentos históricos de aquel tiempo y de los primeros siglos del cristianismo, nos damos cuenta de que no solamente Jesús practicó todo lo que enseñó, sino que también sus discípulos lo hicieron. Prácticamente todos sus discípulos murieron por su fe. Literalmente. Y no entendieron que Dios les había abandonado. Sin embargo, hasta que les llegase la hora, ellos estaban siendo, por supuesto, protegidos por Dios. ¿Cuántas veces Dios protegió a Pedro? Hasta incluso leeremos más adelante que me envió a sus ángeles para que le sacaran a Pedro de la cárcel. Una cárcel donde probablemente Pedro habría acabado quizá condenado a muerte o encarcelado de por vida. No era el tiempo de Pedro para morir, pero Pedro iba a morir por su fe.
Y así murió. Y según la tradición, murió boca abajo en una cruz, porque no quería morir como su Señor. No se sentía digno de morir como su Señor. Y hoy en día, ¿cuántos cristianos tienen presente que su fe es tan importante que si incluso es necesario morir por ella, allí estaré? Esa es la fe de Jesús. Esa es la fe del verdadero creyente. Entendiendo que es nuestra responsabilidad, pero a su vez que para nosotros es imposible. Dios hace posible lo imposible. Entonces oremos por ello, hermanos. Oremos para que dejemos atrás nuestros apegos, para que dejemos atrás nuestro ego, para que el Señor nos dé sabiduría como iglesia, para proceder como Él quiere, no como nosotros pensamos que sea lo mejor, o lo más cómodo para todos, o lo que vote la mayoría, ¿no? Vamos a hacer una democracia aquí en la iglesia, lo que vote la mayoría. Pues hermanos, no necesariamente lo que votan la mayoría es siempre lo mejor. De hecho, si entendemos que es solamente el gobierno del ser humano sobre el ser humano, no vamos a ir a ninguna parte. Debemos vivir siempre bajo el gobierno de Dios, bajo la teocracia. Porque el pueblo a veces es ignorante, o parte de él. O como diría el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es cierto, vamos, incluso cuando lo vemos en un plano secular, cuando vemos encuestas o las propias noticias y escuchamos cómo hay mucha gente que vota a este presidente o al otro, o a este partido o al otro, o lo que sea, hay gente que vota por cosas tan incoherentes, porque me cae bien, porque me gusta su barba. Y pensar que ese voto es el mismo que aquella persona que se ha esforzado por leer todas las propuestas de todos los partidos, que a saber cuántos lo hacen, y decidir en conciencia, si es creyente delante de Dios también, a quién votar, si es que hay que votar. Pues hermanos, aunque suene un poco pretencioso, permitamos, entre comillas, que sea Dios quien gobierne su iglesia. No estorbemos a Dios en su gobierno. Dejemos que trabaje nuestro corazón, que podamos experimentar la plenitud de la conversión, que nos arrepintamos de todo lo que estamos haciendo mal y que seamos llenos de su Espíritu. No tengamos miedo a ser llenos de su Espíritu. No tengamos miedo a negarnos a nosotros mismos. Todo lo contrario, tengamos la grata certeza de que somos de Jesús. Tengamos esa seguridad de que Dios sabe qué es lo que nos conviene, no nosotros. Nosotros a veces pedimos cosas que si Dios nos las diese, nos haría más mal que bien. Porque hay veces que pedimos cosas que no estamos preparados para recibirlas. Qué bueno que Dios no haga todo lo que pidamos. Cuando entendemos eso, hermanos, cuando entendemos que Él es nuestro Padre, que nos ama de verdad, las cosas cambian. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y nos llene de su Espíritu, y que cada uno reflexione de forma privada lo que la palabra le está enseñando. Amén.